Muchas gracias y buenos días para todos. Es un honor para mí participar de nuevo en un Congreso Internacional de Ingeniería Agroindustrial. Ya lo había hecho con varios colegas que se encuentran con nosotros esta semana en el CIA en Bolivia, en el CIA en Costa Rica. Quiero agradecerle y dar un saludo especial a todos los que han estado involucrados en este exitoso Congreso, a mis colegas y amigos, y también un saludo especial a todos los miembros de la red UNIA, a estudiantes, egresados, empresarios, docentes, investigadores y los grupos de interés que nos acompañan hoy. Voy a presentar el estudio de prospectiva de la ingeniería agroindustrial, un estudio que nos ha acompañado varios años, que he socializado en partes, pero esta es, digamos, la presentación más completa y la he preparado para el Congreso. Voy a comenzar, generalmente dejamos esto para el final, y son los agradecimientos. Yo voy a comenzar con los agradecimientos. Lo primero es que en los últimos 10 años la OEA nos ha ayudado con el apoyo de estudios de futuro en diversas facultades de ingeniería y en innovación. Una sección de competitividad, tecnología e innovación, y por eso genero aquí el agradecimiento público para ellos. Igual que el ACSEI, que es un consorcio latinoamericano y del Caribe de escuelas de ingeniería, nos ha ayudado muchísimo también con estos grupos de interés y perfeccionando las metodologías para estudios de futuro. Claro, no puedo dejar al lado a todos mis colegas en ingeniería agroindustrial aquí, porque estamos de locales en Medellín, el nombre de todos, y claro, a los 53 expertos que nos colaboraron, no solo de Colombia, porque tuvimos participación de otros países. Aquí los dejaré aquí en esta lista de agradecimiento. No es sencillo que uno le envíen encuestas y encuestas de un mismo estudio. Simplemente decir que necesitamos la ayuda de todos. Muy bien. Para comenzar con el estudio, pensemos en estas preguntas. Toda institución o organización tiene esas preguntas en un horizonte de tiempo, en el futuro. 1. ¿Qué tecnologías deberíamos adoptar? Vamos a colocarle 2035 como un horizonte de tiempo. ¿Qué tecnologías deberíamos adoptar en 2035? ¿Qué innovaciones deberíamos generar? ¿Y qué nuevos modelos de negocio deberíamos emprender? Ahora pensemos en una facultad de ingeniería, y en este caso, una ingeniería agroindustrial, pensemos en esto. ¿Qué tecnologías deberíamos enseñar nosotros en 2035? ¿Qué innovaciones tecnológicas van a ser prioritarias en todos los subsectores de interés de esta ingeniería que queremos tanto, la nuestra, y cómo nos preparamos para la docencia, investigación y transferencia en ello? ¿Y qué capacidades deberíamos construir? ¿Qué talento humano? ¿En qué deberíamos formarnos? ¿Qué nuevos proyectos deberíamos emprender? Entonces, con esas preguntas, los estudios de prospectiva, que son estudios de futuro basados en el método científico, donde la construcción colectiva de futuro es importante y donde decimos que el futuro no está predeterminado, sino que es una construcción de nosotros colectiva. Entonces, esto nos acompaña a esa realidad con esta otra en ingeniería agroindustrial. Es que esta es la realidad buca, que nos enfrentamos a tecnologías que cada vez van a ser más volátiles. Las tecnologías emergentes, que también vamos a llamar aquí, o tecnologías transformativas, o tecnologías transformadoras, o lo nano-bio-infocogno, o las tecnologías habilitadoras clave, Key Enabling Technologies, van a ser cada vez más volátiles. O sea, los ciclos de innovación cada vez van a ser más cortos. Primera realidad. La ambigüedad es porque, digamos, bajo un mismo concepto tenemos diferentes percepciones. Si yo digo a una persona en una región en Colombia que entiende por gemelos digitales, por digital twins, puede que no sea lo mismo que entienda otra persona en otra región y en otro país, y el impacto que puede tener a nivel del mantenimiento en hacer un gemelo digital de una aeronave o de un edificio o de una planta agroindustrial o inclusive de un ser humano. La ambigüedad nos va a seguir acompañando. Y los otros dos los dejo aquí, en este par de ejes, que es la complejidad y la incertidumbre. Nosotros nos enfrentamos siempre a fenómenos cada vez más complejos. Hay fenómenos de complejidad baja y de complejidad alta. Digamos que la complejidad la vemos por el número de variables y subsistemas. Y la incertidumbre también puede ser baja o alta. La incertidumbre la vemos porque así podamos calcular la probabilidad de ocurrencia de un evento, no tenemos certeza de que el evento ocurra a nuestro favor. Entonces, hemos tenido nosotros también en la agroindustria, y es normal y debemos seguirlo también estudiando, fenómenos de complejidad baja con incertidumbre baja. Y para eso se hacen descripciones y pronósticos. Por ejemplo, en una MIPYME, en un sector que no sea tan dinámico ni tan innovador, se puede hacer un pronóstico en un inventario
en una empresa de alimentos. ¿Ven? Entonces es un fenómeno que puede ser de complejidad baja y incertidumbre baja. Hemos tenido fenómenos también del estudio de la ingeniería agroindustrial que son de complejidad alta e incertidumbre baja. Por ejemplo, los modelos, aquí seguramente me acompañan algunos estudiantes que han sido estudiantes míos en la universidad. Estos modelos de minimizar Z, 550x1 más 720x2 más hasta x13 o 17 y sujeto sometido a. Es un modelo determinístico. Es complejo, es altamente complejo, pero de incertidumbre es baja. Cualquier software que trabaje estos modelos matemáticos en 1 o 2 segundos nos resuelve el sistema. Y lo mismo, hemos tenido problemas en ingeniería agroindustrial de complejidad baja con incertidumbre altísima y las probabilidades nos ayudan mucho a eso. Pero entonces, en este signo de interrogación, en este cuadrante, ¿qué me ayuda si los fenómenos cada vez van a ser más complejos, más inciertos, volátiles y ambiguos? ¿Qué nos ayuda allí? Pues la prospectiva y los estudios de futuro dicen yo puedo ayudar acá y puedo ayudarte como facultad de ingeniería agroindustrial. Hernán Acuña ya nos había dicho que hay una función de futuro y es que en el futuro ya sabemos cosas por tantos estudios de futuro que hemos hecho desde la década de los 50, es que en un estudio de futuro van a aparecer tendencias del pasado que se mantienen, van a haber invariantes que se mantienen, hay propósitos objetivos, hay actores que van a tomar decisiones y hay sorpresas o eventos inesperados. Esto es bien importante porque, digamos, de lo que estamos viviendo, por lo menos en Colombia, desde marzo del año anterior, es lo que llamamos un factor de cambio o una sorpresa o evento inesperado. También lo denominan wildcards, wild de W-I-L-D y cards, C-A-R-D-S. Las wildcards no tiene pues, la traducción así literal, digamos que es un comodín y hay 2 tipos de wildcards en los estudios de futuro. Uno, los sucesos que todo el mundo sabe que van a pasar, pero no saben cuándo. Y 2, los sucesos que nadie sabe que va a pasar y por lo tanto nadie sabe cuándo. Entonces, uno de esas wildcards es lo que nos acaba de pasar con esa pandemia y claro que eso tiene consecuencias cuando hacemos estudios de prospectiva. Nosotros también, ya aquí elaboración propia decimos sí, pero en el futuro van a haber otras cosas. Las facultades de ingeniería agroindustrial se van a enfrentar a tecnologías emergentes, van a haber tecnologías entrantes, van a existir tecnologías clave, van a haber tecnologías maduras y también van a existir tecnologías en declive, llamamos las tecnologías de base. Van a existir innovaciones radicales, disruptivas, incrementales, en sistemas tecnológicos, revoluciones tecnológicas como las que estamos viviendo hoy, e innovaciones modulares y arquitectónicas. Y van a haber nuevos emprendimientos. La perspectiva entonces dice, yo puedo ayudar allí, y entonces, ¿qué tal si pensamos en una imagen de futuro para la Facultad de Ingeniería Agroindustrial? A 2035 se escoge un horizonte de tiempo, generalmente es a nivel normativo 5, 10, 15 años, eso depende mucho del tipo de sector, los ciclos de innovación y demás. Y entonces el foco nuestro ha sido el alineamiento, lo que hemos mencionado en estudios de doctorado como la triangulación, porque a lo mejor no triangulamos métodos, no nos casemos con uno solo. Y de esa forma fue que escogimos toda una escuela de pensamiento, dicen algunos expertos, o un enfoque, que es el enfoque de escenarios, propio de lo que algunos llaman un enfoque francés, y pensando en variables clave, en problemáticas, variables clave, actores por objetivos, hipótesis y escenarios posibles, probables y deseables, y en invariantes, tendencia, factores de cambio, entre otros. Pero ¿por qué no alineamos eso con el método Delphi, los que algunos llaman un enfoque o escuela anglosajona, donde el método Delphi, que es un método de consulta experto, nos dice yo también puedo colaborar priorizando tecnologías, innovaciones y nuevos temas cuando estamos hablando de un asunto curricular y un asunto de competencias, capacidades, cursos. Claro, hay unos antecedentes, no era el primer estudio que se hacía en ingeniería al futuro, ya con la OEA, como les había contado, habíamos hecho muchos estudios de prospectiva, cerca de 2008 habíamos hecho estudios entre 2015 y 2020, y eso lo hicimos en química, mecánica, eléctrica, electrónica, aeronáutica, entre otros, pues incluyendo agroindustrial al año 2020, pero claro, sí, ese estudio pues ya tenía, digamos, un horizonte de tiempo que se estaba venciendo. La Universidad de Los Llanos, también ya una colega, había hecho un estudio también de prospectiva en ingeniería agroindustrial, y aquí aprovecho para decir que los estudios de prospectiva no acaban, hay un círculo virtuoso aquí, y ya estamos lanzando un nuevo estudio, aquí está, de prospectiva, pero bajo el concepto de tecnologías habilitadoras clave. ¿Qué tecnologías habilitadoras clave deberíamos enseñar en ingeniería? Estoy viendo aquí.
que la pueda revisar acá. Okay. ¿Qué tecnologías clave deberíamos tener en ingeniería cerca del 2030? Y la primera ingeniería que uno encuentra en este link, les va a quedar este link en la presentación, es ingeniería agroindustrial, agronegocios, alimentos afines. Muy bien, vámonos a nivel metodológico. No me voy a quedar mucho acá, pues ayer en una presentación también expliqué las metodologías, pero en la metodología de Delphi, que es un método de consulta a grupos de interés, ya pasamos de experto a stakeholders, donde tiene 4 características: el anonimato, una retroalimentación controlada, una agregación estadística de respuestas y múltiples rondas. Los primeros Delphi también mencionaban estos días, pues fueron hechos desde 1950 por la Rand Corporation en Estados Unidos, pero en Japón ya nos había dado en los 80, nos había mostrado el camino con ejercicios cada 5 años, los ejercicios quinquenales de tecnología de Japón, estudios de futuro. Entonces ya nos habían, ya muchos sectores, países nos habían mostrado el camino. Y el método Delphi, entonces, generamos simplemente un cuestionario. Ahora van a revisar que fueron 295 temas. Eso ya es un cambio, porque los primeros estudios de prospectiva en ingeniería agroindustrial que hicimos en 2008 a 2015 mostraban que nuestro foco eran 80, más o menos 80 tecnologías y temas. Pero pasamos a 295. Eso ya marca ahí un cambio y nos pone a pensar qué vamos a hacer a nivel de facultad para enfrentarnos a 295 posibles temas prioritarios aquí y que se sometieron pues a consulta a expertos para mirar de nuevo la mayor importancia de ellos, ¿cierto? Se construyeron unos cuestionarios, lo que llamamos una primera ronda de Delphi, y esa primera ronda de Delphi se le envía a los expertos, los 53 que mencioné al principio de la presentación. Y estas personas contestaban en escala Likert, así le llamamos, para variables ordinales, de 0 a 5. Si contestaban 4 o 5 era porque consideraban muy importante a 2035, si contestaban 0, 1, 2, pues no tanto, y 3 intermedio, y con ello hacíamos frecuencia modal, frecuencia modal y porcentajes de consenso. Muy bien. Y una retroalimentación. Y luego hicimos una ronda 2, una encuesta 2, que le va a las mismas personas y damos la oportunidad de que cambien de posición, ratifiquen o quizás discutan un poco más antes de tomar la decisión. Eso es lo que llamamos las 2 rondas Delphi. Algunos de ustedes seguro que nos acompañan o nos escuchan en esta presentación les habrá llegado un formato como este, donde les decíamos las instituciones que estábamos detrás del estudio, obviamente, digamos apoyándola como sponsor, la forma de calificar y unas instrucciones importantes en la primera y segunda ronda. Vamos de una vez a ir a los resultados. En el Delphi, este fue el primer hito de tener 295 temas y tecnologías. Yo marqué aquí con verde esos aspectos que siguen siendo igual a hoy, que los expertos dijeron que era prioritario en 2035, pero que uno dice, profe, pero también son hoy. Sí, eso está bien. Hay resultados que son intuitivos en los estudios de futuro, otros que son contraintuitivos, pero claro que aquí le marqué con verde, son muchos, se los voy a dejar acá para que lo revisen bien en producción, transformación, manejo, adecuación y en comercialización y logística, ¿cierto? Pero quizás el doble clic que hay que hacer acá es que en este árbol de temas, tecnologías, innovaciones, empezaron a nombrarse temas nuevos, uno con lo nano, que ya han escuchado aquí con un colega, en la parte de nanotecnología, otro en la parte de tecnologías de información y comunicación, para no decirle exclusivamente industria 4.0. Siempre lo marco eso en mis cursos de posgrado, diciendo que no nos casemos con números, porque Japón ya hablaba de sociedad 5.0 y ahora ya habla de sociedad 6.0. Entonces, casarse con un número puede que no nos dé unas ventajas en el corto plazo. Pero en la parte de tecnologías de información y comunicación también habían otros temas que empezaban a emerger, que todos decían, esto va a ser importante en ingeniería agroindustrial 2035, pues ¿por qué no nos devolvemos a 2021 y tomamos decisiones ahora? En sostenibilidad, pues más, en sostenibilidad con temas como química verde, economía circular, agricultura sostenible, construcción sostenible, entre otros. Y la parte de educación en ingeniería agroindustrial, y siempre digo que es cuando se envió este Delphi, que fue antes de pandemia, ya se hablaba mucho de aprendizaje colaborativo en mundos virtuales y aprendizaje a distancia, entre otros, y ya habían quedado aquí para priorización. Muy bien, pues afortunadamente tuvimos la ayuda de 53 expertos nacionales e internacionales en la primera ronda, 45 de ellos contestaron la segunda ronda. Y aquí, para lectura después, digamos, de extraconferencia, ver que en la primera ronda, como unos temas iban quedando prioritarios
y en nuestros agrupadores que ya conocemos todos, porque los conceptos de agroindustria vienen manejándose desde hace años y van a continuar. La producción, la transformación, la comercialización, el manejo y adecuación. Aquí los que dieron prioritarios en la primera ronda y en la segunda, y luego hacíamos el match de qué temas o tecnologías quedaban prioritarios en las 2 rondas, y ese era nuestro reporte final. Quise marcar algunos en amarillo, por ejemplo, aquí en tecnologías convergentes. Cuando digo tecnología convergente, por favor, si quieren, nombre como tecnología habilitadora clave, o tecnología emergente, o tecnología transformadora, transformativas, porque dependiendo del país y el contexto se utilizan varios términos. Aquí utilizamos convergentes porque sabemos que entre lo nano, bio, infocogno, o lo que llamamos bits, átomos, neuronas y genes, el desarrollo de una más el desarrollo de otra convergen en un aspecto de sinergia donde el resultado no es la sumatoria lineal de los 2 desarrollos juntos, sino que es más alto. Entonces, por eso, cuando converge lo nano y converge lo bio juntos, generan innovaciones, digamos, más robustas. Si converge lo nano, bio y lo info, pues es más robusto. Y si converge lo nano, bio, info y cogno, pues será más, que esa es la revolución que estamos viviendo ahora. Entonces, por eso les resalté esos temas que todos dijeron que eran prioritarios a 2035, pero piensen en que hay que inmediatamente devolvernos a 2021 para tomar decisiones desde hoy en nuestros planes de desarrollo en la parte del corto plazo, mediano y largo plazo. Igual pasa aquí, se los marco en amarillo simplemente para que los revisen ustedes, igual la parte de tecnologías de información y comunicación, para no decir exclusivamente Industria 4.0, por favor, sostenibilidad, la parte de genética y biotecnología. Entonces, lo dejamos aquí para que ustedes ya con más tiempo lo revisen. Y aquí también están en la parte de tendencias, productos, residuos, en educación en ingeniería, y también dejamos el top 20 de temas prioritarios, o sea, los de mayor consenso, para que por favor también lo tomen allí a beneficio en sus facultades, en discusión, porque el Delphi es uno de esos aspectos o temas que sí es transversal, independientemente, digamos, de varios contextos. El Delphi es más transversal que cuando hacemos escenarios. Aquí, por ejemplo, ya aparecía impresión 4D o acuaponía, algo más farmacéutico que no aparecía antes, que son los 32 temas nuevos que, digamos, aportaron los expertos. En escenarios, esa otra gran escuela de pensamiento o enfoque para mí, entonces resalté estos 3 que son: construimos una matriz Micmac porque tuvimos muchas problemáticas, fuimos a las variables y construimos esta matriz Micmac que traduce matriz de impacto cruzado, multiplicación aplicada a una clasificación. Pudimos extraer variables clave y con esas variables clave las agrupamos y generamos hipótesis. Y luego con las hipótesis, pues pudimos llegar a SMIC ProExpert a generar escenarios y un escenario apuesta. Obtuvimos 205 problemáticas en lo político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal. Aquí yo le diría a una persona de otra facultad de ingeniería agroindustrial de otro país o de otra región, aquí hay que hacer una contextualización, porque puede que estas mismas problemáticas las vivan ustedes o puede que no, hay que contextualizarlo de todas formas. Y de esas 205 problemáticas pudimos extraer 71 variables. Esas 71 variables fueron de una vez al software Micmac, que les mencioné ahora, el software de Michel Godet, de lo que llaman Escuela Francesa, un gran representante que con Naciones Unidas y una fundación Lipsor en Francia, pues generaron estos software que son gratuitos. Y marqué algunas variables, porque simplemente el software Micmac da unos planos donde uno revisa la motricidad de una variable y la dependencia. Y si íbamos viendo, por ejemplo, en los 4 planos, en el primer plano directo, como tecnologías amigables con el medio ambiente o adecuación y transformación de materias primas o recursos tecnológicos para el sector primario, pues decían yo soy una variable clave. En el plano influencia dependencia indirecto, las políticas de sostenibilidad ambiental decían yo también soy importante. Y la innovación en materias primas. En el plano directo potencial, que es el futuro, aparecen otras variables, como por ejemplo inversión en talento humano, y ya en el último plano aparecían otras como recursos para la I+D+I, ¿cierto? Entonces, ese desplazamiento de variables los íbamos revisando y obtuvimos 21 variables clave. Y esas 21 variables clave se agrupan, tenemos 6 agrupadores, se los va a leer: recursos tecnológicos, actividades productivas, sostenibilidad, gestión y competitividad, nuevos proyectos y políticas públicas. Este también es un llamado
para una facultad similar de otro contexto, región o país, diciendo, bueno, miremos estas variables porque puede que algunas coincidan y pueden que no, pues alguna adecuación podemos hacer a nuestro contexto. Y generalmente llegamos a hipótesis, ya, definitivamente unas hipótesis, 6 hipótesis. Voy a leerles, por ejemplo, la última. En el 2035 se habrán desarrollado en la facultad al menos 10 productos nuevos a partir de proyectos que apliquen nuevas tecnologías. Les voy a leer la 3. Para el 2035 se incrementará la participación entre un 30 y 40% de los actores que conforman el sector agroindustrial en proyectos que involucren nuevas tecnologías y se aumentará el desarrollo de productos usando materias primas enmarcados en la triada Universidad Empresa Estado. Y así podemos leernos las hipótesis. Claro, como son 6 hipótesis, se generan 2 a las 6 escenarios, o sea, 64 escenarios. Si hubieran sido 5 hipótesis, 2 a las 5, 32 escenarios. Los escenarios tienen una codificación binaria y el escenario 1, 1, todos los 1, 6 unos, es porque cada hipótesis, si se da de esa manera en 2035, es 1, y si no se da, es 0. Entonces, todas las combinaciones entre el escenario de 6 unos y de 6 ceros da 64 posibles combinaciones. Y aquí está, por un método de minimización cuadrática, en SMIC Pro Expert, otro software de Michel Godet, el escenario más probable, y ese escenario más probable era posible y era deseable, pues lo dejamos como escenario apuesta. Hemos socializado este proyecto también en otros congresos internacionales de ingeniería agroindustrial, como les conté en Costa Rica, en Bolivia, y en algunos LACSEI de otros países, y hay varios aspectos por resaltar, pero lo nuevo que quería mencionar ahora, lo que no he hablado en otros congresos, viene aquí, y tiene que ver con el Hype Cycle y un formato de alineamiento prospectivo. Vamos pues con Hype Cycle. Cuando uno hace un estudio de prospectiva, no puede quedar ahí, simplemente como mencionando cosas, sino que hay que ir otra vez a fondo. Pues hay que hacer nuevos estudios de vigilancia tecnológica. Ahora llamamos vigilancia e inteligencia, de acuerdo a la nueva norma europea, pero elegimos este acercamiento del Hype Cycle. El Hype Cycle traduce ciclo de sobreexpectación. Y decidimos aplicarlo aquí. Un ciclo de sobreexpectación tiene 2 componentes. Un componente de línea verde, que es la curva en S, ya muy conocida seguro por varios de los que están aquí, o por muchos de los que están aquí acompañándonos en esta ponencia, y un nivel hype de sobreexpectación. El nivel hype y el nivel de curva en S se genera el Hype Cycle completo. Entonces, ¿dónde aplica sobre todo el Hype Cycle? En tecnologías emergentes. ¿Y cómo sé que una tecnología es emergente? Pues Rotolo desde Cambridge y después desde Sussex en Inglaterra nos dijo, no, para saber si algo es emergente tiene que cumplir características. Uno, que tenga novedad radicalmente nuevo, no incremental, que tenga un crecimiento relativamente rápido. Entonces pensemos en agroindustria, qué tecnologías han tenido un crecimiento muy rápido, sea en patentes, sea en papers, o sea en indicadores de redes sociales. Que tenga impacto prominente, voy a dejar coherencia de último, impacto prominente es que muchos sectores de la sociedad y la economía se puedan ver beneficiados en por lo menos 10 años o 15. Incertidumbre porque hay mucho riesgo. Y coherencia tiene que ver es que cada vez más congresos como este, seminarios, simposios y journal se interesen en el tema. Si cumple todas las 5 características, decimos que es algo emergente. Porque, ¿cómo identificar una tecnología emergente en agroindustria? ¿Cómo sé que está en fase de emergencia? ¿Qué decisión puedo tomar? La vigilo, hago vigilancia, invierto en ella, las decisiones que debemos tomar. Hago I+D interna, hago investigación de desarrollo interno, o hago I+D externa, por ejemplo, con algún centro de desarrollo tecnológico, o hago una I+D cooperativa, como el sector farmacéutico alemán, donde 11 empresas farmacéuticas hay una sola empresa que les hace la I+D, es I+D cooperativa. Compro licencia de ello, o compro máquinas, siempre nos enfrentamos a esas decisiones, o de una vez hago alianzas o hago adquisición de empresas. Entonces, el Hype Cycle que decidimos utilizar con los resultados de ese estudio tiene 5 etapas, que es una lanzamiento, otras pico de expectativa sobredimensionada, el abismo de la desilusión, la rampa de la consolidación y la meseta de la productividad. El eje X es el tiempo y el eje Y ya cambia porque el eje Y, digamos, en la famosa curva en S de tecnología e innovación, pues son papers, patentes o, entre otros, eficiencia. Pero en Hype Cycles es visibilidad o expectativa. El creador de la metodología original es Gartner, que es una firma consultora que hace estos Hype Cycles para tecnologías de información. Y ya dijimos, ¿y por qué no utilizarlo también el Hype Cycle para nuestras tecnologías en agroindustria? ¿Por qué no? En otros sectores. Entonces, les voy a recordar que el lanzamiento, voy a leerle porque está en el tamaño de letra muy pequeño, es la primera comunicación en medio de un nuevo producto que supone un avance tecnológico relevante. Qué bueno saber qué tecnologías de ingeniería agroindustrial están en lanzamiento. Pregunta. Pico de expectativa sobredimensionada.
Es la fase donde se extiende la comunicación y conocimiento de la nueva tecnología, suele desencadenar alto entusiasmo y una expectativa poco realista. Esto viene por una ley de la tecnología, es que tenemos tendencia a sobreestimar la tecnología en el corto plazo y a subestimarla en el largo plazo. Y tiene que ver mucho con el comportamiento humano. Tenemos tendencia a sobreestimar las noticias positivas en el corto plazo y a subestimarlas en el largo plazo, por eso genera este pico. Claro, pregunta, ¿qué tecnologías agroindustriales estarán en pico de expectativa sobredimensionada? Vamos al abismo de la desilusión, es que desde un punto de vista del gran público y los medios, las tecnologías entran en un valle de la desilusión al no cumplirse el 100% de lo que se esperaba. Y desde un punto de vista de cobertura en medios, dejan de tener presencia tan elevada. Pues, ¿qué tecnologías agroindustriales están en el abismo de la desilusión? Y rampa la consolidación. Algunas empresas empiezan a beneficiarse de esta tecnología, estoy leyendo lo que está en azul, aquí, y empieza a ser mejor entendida. En esta situación suelen llegar los segundos o terceras versiones, las segundas o terceras versiones de productos, y aparecen grandes compradores. Y, de nuevo, ¿qué tecnologías estarán de interés en ingeniería agroindustrial o en rampa de la consolidación y meseta de la productividad? Y la tecnología llega a la meseta de la productividad cuando los beneficios reales, no los sobreimaginados en el hype, están demostrados y aceptados. La tecnología es estable y, claro, la pendiente dependerá si es muy de una región, de un país o del mundo. Les voy a dejar aquí unos videos porque esté interesado más en el Hype Cycle. Y entonces aquí viene la aplicación concreta en nuestro estudio de futuro. Le dijimos a los 53 expertos, le pedimos el favor que nos dijera a 2035 dónde las ven, pero siempre pensando más en las decisiones desde hoy, desde 2021. Entonces, miren lo que dijeron en esta. En lanzamiento no vieron ninguna. En pico de expectativa sobredimensionada vieron captura, uso y almacenamiento de carbono. En rampa la consolidación vieron campos magnéticos, fluidos supercríticos, microencapsulación, luz ultravioleta, fermentación aeróbica anaeróbica. Y en meseta de la productividad, liofilización, microfiltrar, equipos de limpieza aire industrial y otros equipos y maquinaria que utilizamos en muchos procesos nuestros. En este, por ejemplo, Hype Cycle, ellos dijeron, ya haciendo la estadística nosotros, que en lanzamiento estaban nanocristales de almidón en nanocompuesto biodegradable, que en pico de expectativa sobredimensionada estaba de nuevo nanocompuesto a nivel general, obviamente con aplicaciones en agroindustria. Y en rampa de la consolidación ya colocaron inteligencia de negocios, Big Data, apps a través de interfaces web, drones agrícolas, procesamiento digital de imágenes, inteligencia artificial, redes convolucionales, entre otros. Y en meseta de la productividad, redes sociales y servicios de computación en la nube. Lo hicimos también en un tercero, por si alguien tiene, pero por extensión de la ponencia de hoy, por favor, llego hasta acá. Interesante. ¿Qué decisiones podemos tomar con base en el ciclo de sobreexpectación? Hacemos investigación básica pura en ello, investigación básica orientada, investigación aplicada, hacemos pilotos, prototipos, escalamientos, innovamos en ello. La pregunta aún está abierta, ¿no? Y mi último tema, después del Hype Cycle, que es la primera vez que lo presento aquí en un congreso, es diseñamos un formato o lienzo de alineamiento prospectivo. Entonces dijimos, ¿cómo hacer para que una persona que tenga decisiones y quiera ver en un solo lienzo, como el Canvas, si quiero ver en un solo lienzo lo que se hace en prospectiva? Entonces diseñamos este formato, y donde aquí podemos colocar las variables clave de NICMAC, los objetivos, donde pensábamos la posición de esos actores en esos objetivos, prospectivo estratégico, las hipótesis, aquí dice 5, pero fueron 6, obviamente, por formato, las invariantes, tendencias y factores de cambio, los actores con el coeficiente RI más alto por encima de 1, tiene toda una metodología allí, matemática sencilla para calcularlo, los escenarios que sumaban el 80%, las probabilidades de los escenarios y el escenario apuesta. Y lo mismo podríamos hacer con el Delphi, en el mismo lienzo, colocar algunas de esas tecnologías, o el top 20, o las nuevas 30, o las que premeditadamente una facultad y su grupo de asesores, docentes, investigadores tomen la decisión, colocarlas aquí y hacer el seguimiento a nivel de Hype Cycle. Entonces, con base en ello, fue que construimos lo hicimos justamente hace muy poco, donde aquí están ya las variables clave que dieron en ingeniería agroindustrial. Estos que son los gráficos, estos gráficos con unas líneas rojas aquí que denotan las relaciones más importantes, algunos de los planos motricidad de dependencia, algunos de los objetivos más importantes, las hipótesis, aquí hay 5 de 6, las invariantes, las tendencias y factores de cambio, los actores con coeficiente RI más alto, los escenarios que sumaban el 80% y el escenario apuesta. Y en el Delphi, pues tomamos algunas de esas
tecnología, simplemente fui y tomé de las que ganaron, de las de consensos muy altos, y las coloqué aquí para que pudiéramos tomar una especie de formato o lienzo de alineamiento prospectivo, donde estuvieran ese famoso concepto de triangulación de métodos, técnicas y herramientas o alineamiento. Muy bien, hay muchas conclusiones sobre este estudio. Yo quiero resaltar dos. Es que definitivamente, pues claro que la agroindustria comprende el manejo, producción, transformación y comercialización de materias primas de los sectores agrícola, pecuario, forestal y pesquero, y todas esas definiciones que todos no sabemos. Pero hay algo nuevo. Hay algo nuevo, es que hay tecnologías convergentes o tecnologías habilitadoras clave o emergentes o transformativas o transformadoras relacionadas con nanotecnología, genética, biotecnología, sostenibilidad y tecnologías de información que nos llaman, prenden un foco diciendo qué decisión vamos a tomar. Y la segunda conclusión que quiero remarcar aquí, les dejo las otras para que después las lean, es que definitivamente el estudio se convierte en un insumo fundamental para facultades de ingeniería agroindustrial, inclusive para afines, ya que permite analizar las apuestas actuales y futuras en investigación. ¿Por qué no pensar en nuevos cursos o áreas, o un programa de extensión, o un proyecto de transferencia a empresas? Y los resultados también serán útiles para las personas que tengan responsabilidades administrativas y que ayuden a reducir la incertidumbre en la toma de decisiones. Como debe ser, aquí están las referencias y estoy atento por si hay alguna inquietud o pregunta.